Libro La creación del patriarcado. Autoría de Gerda Lerner. Apéndice. Definiciones. Desde el momento en que inicio este trabajo me integro en el esfuerzo colectivo realizado por pensadoras feministas procedentes de diversas disciplinas para compensar el olvido de las mujeres como sujeto de discurso y el que se haya eliminado su participación en la formación de los sistemas de ideas. Tanto a hombres como a mujeres les parecía que la exclusión de éstas, de la creación de símbolos y de la elaboración de definiciones se debía a circunstancias ajenas a la historia, y por consiguiente tal exclusión ha adquirido una fuerza prescriptiva mayor que la que se haya usado contra cualquier otro grupo subordinado. La manera en la que ha ocurrido y la forma en que ha afectado a la historia ya se han discutido con detalle en este volumen. Lo que ahora sabemos es que la ahistoricidad dada a esta práctica ha impedido que las mujeres tomaran conciencia de sí mismas y que ha sido uno de los pilares fundamentales en el sistema de dominio patriarcal. Tan solo en este siglo una pequeña minoría de mujeres, todavía una ínfima minoría si lo consideramos dentro de una escala global, ha podido obtener al fin las precondiciones para un acceso y una igualdad en la educación, de manera que ellas mismas pudieron empezar a ver y luego a definir la mala situación en la que se encontraba. Aquellas de nosotras que nos dedicamos a esta empresa de redefinición debemos afrontar el triple reto de realizar definiciones correctas, derrumbar la teoría existente y construir un nuevo paradigma. No solo nos encontramos con la dificultad de no disponer del lenguaje apropiado, sino también con los problemas concretos que surgen por ser mujeres que trascendemos nuestra educación tradicional y nuestra psicología, sumamente arraigadas y condicionadas por la historia. Sea cual sea el ámbito del saber en que trabajemos, debemos afrontar la inadecuación del lenguaje y de los conceptos para la tarea que tenemos entre manos. Todas las filosofías y sistemas de pensamiento en que hemos sido educadas han ignorado o marginado a las mujeres. Por consiguiente, la única forma en que pueden conceptuar al colectivo de mujeres es comparándola con otros grupos distintos, por lo general grupos oprimidos, y describirlo luego con los términos adecuados a aquellos grupos. Pero no es una comparación correcta. Dichos términos no sirven. Las herramientas que utilizamos son inadecuadas. La manera en que está configurado el pensamiento abstracto y el lenguaje a través del cual se expresa sirve para perpetuar la marginación de las mujeres. Nosotras hemos tenido que expresarnos por medio del pensamiento patriarcal, reflejado en el lenguaje que hemos tenido que emplear. Es un lenguaje en el que se nos incluye en el pronombre masculino y en el que el término genérico para humano es hombre. Las mujeres nos hemos visto obligadas a usar palabrotas o palabras tabú para describir nuestras experiencias corporales. Los peores insultos en cualquier lengua hacen alusión a partes del cuerpo femenino o a la sexualidad femenina. Aún más, las dificultades que se tienen con el vocabulario y con las definiciones están muy arraigadas y las pensadoras feministas han luchado valerosamente contra ellas. Resulta tremendamente difícil, posiblemente incluso fútil, intentar cambiar el lenguaje y sus usos a corto plazo. Las palabras son construcciones culturales con un origen social, no pueden surgir a menos que representen conceptos aceptados por una gran mayoría. Las palabras creadas para su uso dentro de una pequeña secta de iniciados resultan con frecuencia más oscuras que esclarecedoras. El lenguaje se convierte en una jerga técnica comprensible solo a aquellos que están dentro del círculo de ilustrados. Para aquellas de nosotras que queremos derrumbar las asunciones androcéntricas inherentes al lenguaje que empleamos y expresar con propiedad los conceptos adecuados a la mitad de la raza humana, el problema de redefinir y rebautizar nos muestra cuál es el campo de aplicación y los límites de nuestra empresa. Para que se nos continúe entendiendo y que a la vez estemos expresando la experiencia de las mujeres, debemos ser conservadoras en nuestros esfuerzos por rebautizar, o de lo contrario nuestras palabras resultarán incomprensibles a aquellas a quienes y de quienes hablamos. Por lo tanto, he procurado, siempre que era posible, usar palabras corrientes y tradicionalmente aceptadas, pero definiendo claramente su uso. Por otro lado, la necesidad de redefinir y repensar afecta inevitablemente a nuestro lenguaje. Quizá porque soy escritora y poetisa me muestro conservadora en lo que respecta al lenguaje y rehúyo las palabras recién acuñadas,
aunque reconozco que tienen el poder de sacudir al pensamiento y sacarlo de las ritas anticuadas y gastadas por el uso, y de este modo enseñar. La confusión en torno a las diferentes interpretaciones que reciben ciertos conceptos esenciales en el pensamiento feminista refleja con una precisión considerable el estado de éste. La rebelión contra la marginación intelectual de las mujeres se está produciendo con la fuerza de una inundación de primavera que hace saltar a su paso rocas y tierra y que se abre en multitud de cursos. Es demasiado temprano para esperar que exista una unanimidad, o si más no, un vocabulario común, y me temo que nunca lo lograremos a menos que todos los hombres hayan aprendido a hablar una lengua comprensible para todos. Sin embargo, y cada vez con más frecuencia, un concepto, una definición, un término concreto logra aceptación y su uso se generaliza. Estos nuevos lenguajes se convierten en la señal, en el indicador de un cambio de conciencia y de un pensamiento nuevo. Por lo tanto, debemos usar la lengua de los patriarcas, aunque estemos pensando en alejarnos del patriarcado. Pero esta lengua también es nuestra, la lengua de las mujeres, igual que la civilización, aunque sea patriarcal, es también nuestra. Debemos reclamarla, transformarla, recrearla, y mientras lo hacemos transformar el pensamiento y la práctica para crear así un lenguaje nuevo, común y sin géneros. De momento, una forma de tomarnos con seriedad nuestra corriente es prestar atención a las palabras que usamos y a cómo lo hacemos. ¿Qué significa? Este puede ser el primer comienzo. En lo que a mí concierne, hay 3 conceptos a los que definir y dar el nombre apropiado ha sido especialmente difícil. Primero, el concepto que describe la situación histórica de las mujeres. Segundo, el que describe las diferentes formas de luchas autónomas de las mujeres. Y tercero, el que describe el objetivo de la lucha de las mujeres. ¿Cuál es la palabra que describe la posición histórica de las mujeres en la sociedad? La opresión de las mujeres. La opresión de las mujeres es el término que habitualmente utilizan escritoras, pensadoras y feministas. El término opresión, que significa subordinación por la fuerza, ha sido utilizado para describir la situación de sujeción de los individuos o de los grupos, como por ejemplo en opresión de clases o en opresión de razas. De forma inadecuada, el vocablo describe el dominio paternalista, el cual, aunque presenta aspectos opresivos, entraña también una serie de obligaciones mutuas y con frecuencia no se lo considera opresivo. El término opresión de las mujeres lleva inevitablemente a hacer comparaciones con otros grupos oprimidos e induce a pensar en términos que comparan los diferentes grados de opresión como si estuviera tratando con grupos idénticos. ¿Están los negros, hombres y mujeres, más oprimidos que las mujeres blancas? ¿Se puede comparar de alguna manera la opresión de las colonias con la experimentada por las armas de caza de clase media en las ciudades? Estas preguntas son erróneas e irrelevantes. Las diferencias entre el estatus de las mujeres y el de los miembros de grupos minoritarios oprimidos o incluso mayoritarios como pueden ser los colonizados son tan claras que es inapropiado emplear el mismo término para describirlos a todos. La dominación que ejerce la mitad de la humanidad sobre la otra es cualitativamente diferente a cualquier otro tipo de dominación, y nuestra terminología debería dejar esto bien claro. La palabra opresión implica victimización. Es más, quienes la aplican a las mujeres con frecuencia conceptualizan al colectivo femenino básicamente como víctimas. Esta forma de pensar en las mujeres es errónea y ahistórica. Si bien todas las mujeres han estado victimizadas en algún aspecto de su existencia y algunas en ciertas épocas lo han estado más que otras, se encuentran estructuradas dentro de la sociedad de tal forma que al mismo tiempo son sujetos y agentes. Como ya hemos discutido antes, la dialéctica de la historia de las mujeres, el tira y afloja entre esas fuerzas contradictorias, hacen que ellas estén simultáneamente al margen y en el centro de los acontecimientos históricos. Intentar describir su condición con el uso de un término que oscurece esta complejidad es contraproducente. La palabra opresión se centra en lo que ha sido un error. Es subjetiva porque representa la conciencia del grupo sometido de que se ha cometido un error con ellos. El término implica una lucha de poder, una derrota que termina con la dominación de un grupo sobre otro. Es posible que la experiencia histórica de las mujeres incluya una opresión de este tipo, pero abarca mucho más. Las mujeres más que cualquier otro grupo han colaborado en su propia subordinación al aceptar el sistema de sexos-género.
han interiorizado los valores que las subordinan hasta tal punto que voluntariamente los transmiten a sus hijos e hijas. Algunas mujeres han estado oprimidas en algún aspecto de su existencia por sus padres o maridos, aunque ellas mismas tuvieran poder sobre otros hombres y mujeres. Toda esta complejidad desaparece cuando se emplea el término opresión para describir la condición del colectivo femenino. El uso de la expresión subordinación de las mujeres en vez de la palabra opresión tiene otras ventajas. Subordinación no tiene la connotación de intención perversa por parte del dominador. Existe la posibilidad de una colisión entre éste y el subordinado. Incluye la posibilidad de la aceptación voluntaria del estatus de subordinación a cambio de protección y privilegios, condición que tanto caracteriza la experiencia histórica de las mujeres. Emplearé el término dominación paternalista para esta última relación. Subordinación incorpora otras relaciones además de la dominación paternalista y posee la ventaja adicional por encima de opresión, de que es neutral en lo que concierne a las causas de la subordinación. No se puede imputar las complejas relaciones de sexo-género entre hombres y mujeres durante 5 milenios a una sola causa, el afán de poder de los hombres. Es mejor, por tanto, emplear términos libres de juicios de valor y que nos permitan describir las varias y diferentes relaciones de sexo-género en distintas épocas y lugares. La utilización de la palabra privación tiene la ventaja con respecto a los otros dos términos de que es objetiva, pero la desventaja de que enmascara y oculta la existencia de relaciones de poder. Privación es la constatación de que no existen unas prerrogativas y unos privilegios. Dirige la atención a aquellos que se niega, no a quienes lo niegan. La privación puede provocarla un solo individuo, un grupo de personas, las instituciones, condiciones y desastres naturales, una salud mala y otras muchas causas. Cuando se conceptualiza que las mujeres están en el centro y no al margen de la historia de la humanidad, resulta obvio que las tres palabras la describirán en algún momento de la historia y en algún lugar o grupo. También es obvio que cada palabra es la apropiada en determinados aspectos del estatus de las mujeres en una época o un lugar determinados. Así los hombres y las mujeres del oeste norteamericano se vieron privados de la adecuada atención sanitaria y de las oportunidades educativas por culpa de las condiciones en la frontera. Se puede considerar que las norteamericanas del noroeste urbano de antes de la guerra civil estaban oprimidas, puesto que se les negaban derechos legales tales como el voto y la libertad sexual, así como el control sobre su reproducción. Las prácticas discriminatorias en el trabajo y la educación constituyen opresión, pues estas restricciones en aquel momento venían impuestas en beneficio de unos grupos específicos de hombres, los empresarios y los profesionales liberales. Se las privaba económicamente, ya que se las canalizaba hacia trabajos segregados por el sexo. Se puede decir que las casadas han estado subordinadas a los hombres en lo que respecta a sus derechos legales y a sus derechos de propiedad. Las mujeres en general estaban subordinadas a los hombres en las asociaciones voluntarias y en las instituciones, por ejemplo en las iglesias. Por otro lado, las mujeres de clase media de aquella época dominaban dentro de la familia a causa de la separación entre las esferas masculina y femenina. La clave para comprender la complejidad de su situación es que la creciente autonomía doméstica tuvo lugar dentro de una estructura social que las restringía y las desposeía de diferentes maneras. El esfuerzo por poner una etiqueta descriptiva a cada uno de los distintos aspectos de su situación ha oscurecido la interpretación de la historia de las mujeres. Es imposible y nadie ha intentado describir el estatus de los hombres con una sola palabra que sirva para cualquier periodo de la historia. Tampoco se puede hacerlo con las mujeres. Su estatus, en tanto que opuesto al de los hombres en cualquier época y lugar, debe diferenciarse de sus aspectos específicos y su relación con las diferentes estructuras sociales. Por consiguiente, hay que usar diversos términos que sean adecuados para subrayar esas diferencias, práctica que he seguido en todo momento. ¿Cuál es la palabra adecuada para describir la lucha o el descontento de las mujeres? Feminismo. Feminismo es el término que se usa de forma más común e indiscriminada. Algunas de las descripciones que corrientemente se emplean son a. Una doctrina que aboga por la igualdad de derechos sociales y políticos de las mujeres con respecto a los de los hombres. B.
un movimiento organizado para la obtención de esos derechos. C. La reivindicación de las demandas del colectivo femenino y el corpus teórico que han creado las mujeres. D. La fe en la necesidad de un cambio social a gran escala que incremente el poder de las mujeres. Muchas de las personas que emplean el término incorporan en él todas las definiciones que van de la A a la C. Pero no todas las feministas aceptan obligatoriamente la necesidad de un cambio social radical del sistema al cual las mujeres piden un acceso igualitario. Desde hace tiempo vengo sosteniendo que es necesaria una definición más disciplinada del término. He llamado la atención sobre la útil distinción entre los derechos de la mujer y el concepto de emancipación de la mujer. El movimiento por los derechos de la mujer es un movimiento que trata de obtener la igualdad de las mujeres con los hombres en cualquier aspecto de la sociedad y hacer que accedan a todos los derechos y oportunidades de que disfrutan los hombres en las instituciones de dicha sociedad. De este modo, el movimiento por los derechos de la mujer es afín al movimiento por los derechos civiles, puesto que busca la participación igualitaria de las mujeres dentro del status quo. En esencia, es un objetivo reformista. Un ejemplo sería el movimiento sufragista y pro derechos de la mujer del siglo XIX. El término emancipación de la mujer significa libertad frente a las restricciones opresivas que impone el sexo, autodeterminación y autonomía. La libertad de las restricciones opresivas que se le impone por el sexo significa libertad de las restricciones biológicas y sociales. Autodeterminación quiere decir ser libre para decidir el propio destino, ser libre para decidir el papel social que se quiere, tener la libertad de tomar las decisiones que conciernen al cuerpo de cada una. Autonomía significa obtener un estatus propio y no el de haber nacido en o estar casada con. Significa independencia económica, libertad para escoger el estilo de vida y las inclinaciones sexuales, todo lo cual implica una transformación radical de las instituciones, valores y teorías existentes. Feminismo puede incluir ambas posturas, que es lo que ha hecho por lo general esta corriente en el siglo XX, pero creo que en favor de una mayor precisión haríamos mejor en distinguir entre feminismo por los derechos de la mujer y feminismo por la emancipación de las mujeres. La lucha por la emancipación de las mujeres antecede al movimiento por los derechos de la mujer. No siempre es un movimiento, puede tratarse de un nivel de conciencia, una postura, una actitud, así como de la base para un esfuerzo organizado. Desde luego en ningún lugar se ha logrado todavía la emancipación de las mujeres, aunque en diversos lugares hayan obtenido algunos derechos. Al usar ambas definiciones en vez de solo una, podemos distinguir con mayor claridad el nivel de concienciación y los objetivos de las mujeres que estudiamos en los trabajos históricos. Emancipación proviene históricamente de la legislación civil romana, manus capere, salirse de debajo de la mano de, liberarse de la dominación paternalista, y se adapta a la situación de las mujeres con más precisión que lo que hace el vocablo liberación. Por consiguiente, prefiero la palabra emancipación. Intento seguir la práctica de emplear derechos de la mujer por emancipación de las mujeres siempre que sea apropiado, y restringir el uso de feminismo a aquellas ocasiones en que se evidencien ambos niveles de concienciación y actividad. ¿Qué palabra describe el objetivo de la lucha de las mujeres? La liberación de la mujer. La liberación de la mujer es el vocablo de uso más común. Las objeciones que pongo a este término son las mismas que presento al uso de opresión. La palabra evoca los movimientos políticos de liberación de otros grupos, por ejemplo los coloniales y las minorías raciales. Implica victimización y una concienciación subjetiva de un grupo que lucha por deshacer un equívoco. Si bien este último concepto se tiene que incluir en cualquier definición adecuada, se debería evitar el primero. A partir de esta discusión resulta obvio que los términos que usamos dependen en gran manera de cómo definimos al colectivo de las mujeres. ¿Qué son las mujeres, además de la mitad de la población humana? Las mujeres son uno de los sexos. Son un grupo aparte a causa de sus peculiaridades biológicas. El mérito que entraña usar este término es que define claramente a las mujeres no como un subgrupo o un grupo minoritario, sino como la mitad de un todo. Los hombres solamente son el otro sexo. Obviamente no nos estamos refiriendo en este punto a la actividad sexual, sino a un hecho biológico.
las personas que pertenecen a uno y otro sexo son susceptibles de poderse agrupar dentro de un amplio espectro de inclinaciones y actividades sexuales. Género es la definición cultural del comportamiento que se define como apropiado a cada sexo dentro de una sociedad determinada y en un momento determinado. El género es un conjunto de papeles sociales, es un disfraz, una máscara, una camisa de fuerza dentro de la cual hombres y mujeres practican una danza desigual. Desgraciadamente el término se utiliza tanto en el discurso académico como en los medios de comunicación de la misma forma que si se lo pudiera intercambiar con el de sexo. De hecho, el amplio uso público que recibe probablemente sea debido a que suena un poco más, entre comillas, refinado que la sencilla palabra sexo, con sus connotaciones sucias. Es un empleo desafortunado porque oculta y mistifica la diferencia entre el hecho biológico, el sexo, y la creación cultural, el género. Las feministas sobre todo deberían poner de relieve esta diferencia y ser cuidadosas con el uso de la palabra adecuada. El sistema de sexo-género es un término muy práctico introducido por la antropóloga Gayle Rubin, que ha encontrado una amplia aceptación entre las feministas. Se refiere al sistema institucionalizado que asigna recursos, propiedades y privilegios a las personas de acuerdo con el papel de género que culturalmente se define. De esta forma, el sexo es lo que determina que las mujeres tengan niños, pero es el sistema de sexo-género lo que asegura que ellas serán las que los cuiden. ¿Cuál es la palabra que describe el sistema en el cual han vivido las mujeres desde el nacimiento de la civilización y en el que viven ahora? El problema con la palabra patriarcado que muchas feministas utilizan es que su sentido es estricto y tradicional y no necesariamente el que le dan las feministas. Por lo que respecta a su significado estricto, patriarcado hace referencia al sistema que históricamente deriva de las legislaciones griega y romana, en el que el cabeza de familia de una unidad doméstica tenía un poder legal y económico absoluto sobre los otros miembros, mujeres y varones de la familia. Las personas que utilizan el término de esta forma a menudo dan a entender con ello que tiene una historicidad limitada. El patriarcado surgió en la antigüedad clásica y terminó en el siglo XIX con la concesión de los derechos civiles a las mujeres, en particular a las casadas. Este uso es problemático porque distorsiona la realidad histórica. La dominación patriarcal de los cabezas de familia sobre sus parientes antecede a la antigüedad clásica, comienza en el tercer milenio antes de Cristo y se encuentra ya bien establecida hacia la época en la que se escribe la Biblia hebrea. Además, se puede argumentar que en el siglo XIX la dominación masculina dentro de la familia sencillamente cobra nueva forma y no finaliza. Así pues, la definición estricta del término patriarcado tiende a privarle del derecho a una definición correcta y del análisis de la continuación de su presencia en el mundo actual. El patriarcado, en su definición más amplia, es la manifestación y la institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y los niños de la familia y la ampliación de ese dominio masculino sobre las mujeres a la sociedad en general. Ello implica que los varones tienen el poder en todas las instituciones importantes de la sociedad y que se priva a las mujeres de acceder a él. No implica que las mujeres no tengan ningún tipo de poder o que se las haya privado por completo de derechos, influencia y recursos. Una de las tareas que supone un mayor desafío en la historia de las mujeres es rastrear con precisión las diferentes formas y los modos en que aparece históricamente el patriarcado, los giros y los cambios en su estructura y en sus funciones, y las adaptaciones que realiza ante las presiones y las demandas femeninas. Si el patriarcado describe el sistema institucionalizado de dominación masculina, el paternalismo describe un modo particular, un subgrupo de relaciones patriarcales. El paternalismo, o más exactamente, la dominación paternalista, describe la relación entre un grupo dominante al que se considera superior y un grupo subordinado al que se considera inferior, en la que la dominación queda mitigada por las obligaciones mutuas y los deberes recíprocos. Los dominados también cambian sumisión por protección, trabajo no remunerado por manutención. En sus orígenes el concepto deriva de las relaciones familiares desarrolladas bajo el patriarcado, en las que el padre detentaba un poder absoluto sobre los restantes miembros de la unidad familiar. A cambio estaba obligado a darles apoyo económico y protección. El mismo tipo de relación aparece en algunos sistemas esclavistas. Puede darse en relaciones económicas como en el sistema de los padrones del sur de Italia
o en el que se emplea en algunas industrias japonesas actuales. Aplicado a las relaciones familiares, hay que advertir que las responsabilidades y las obligaciones no están repartidas equitativamente entre los protegidos. La subordinación de los hijos a la dominación paterna es temporal, dura hasta que ellos mismos pasan a convertirse en cabezas de familia. La subordinación de las hijas y esposas es de por vida. Las hijas tan solo pueden escaparse si se convierten en las esposas de otro bajo su dominación-protección. Las bases del paternalismo figuran en un contrato de intercambio no escrito, el apoyo económico y la protección que da el varón a cambio de una subordinación en cualquier aspecto, los servicios sexuales y los trabajos domésticos gratis por parte de las mujeres. El sexismo define la ideología de la supremacía masculina, de la superioridad del varón y las creencias que las respaldan y las mantienen. El sexismo y el patriarcado se refuerzan mutuamente. Es evidente que puede existir sexismo en sociedades donde se haya abolido un patriarcado institucionalizado. Un ejemplo serían los países socialistas cuyas instituciones garantizan la absoluta igualdad de las mujeres en la vida pública, pero en los que en cambio las relaciones sociales y familiares son sexistas. La cuestión de si puede existir el patriarcado incluso cuando se ha abolido la propiedad privada se debate continuamente y divide a marxistas y feministas. Pienso que allí donde exista la familia patriarcal hay un patriarcado en proceso continuo de reaparición, incluso cuando en otras partes de la sociedad se han abolido las relaciones patriarcales. A pesar de lo que se pueda pensar al respecto, el hecho es que, igual que hace mucho que existe la ideología sexista, es muy fácil restablecer las relaciones patriarcales incluso cuando se han realizado cambios legales para erradicarlas. Sabemos que la legislación para los derechos civiles no ha servido de casi nada, puesto que han rebrotado los sentimientos racistas. Lo mismo sucede con el sexismo. El sexismo tiene la misma relación con el paternalismo que el racismo mantiene con la esclavitud. Ambas ideologías permitieron al dominador convencerse de que estaban extendiendo la benevolencia paternalista sobre criaturas inferiores y más débiles que ellos. Pero aquí acaba la similitud, pues el racismo condujo a los esclavos a una solidaridad de grupo, mientras que el sexismo separó a unas mujeres de otras. El esclavo veía en su mismo mundo otras clases de jerarquías y de desigualdades, hombres blancos que eran inferiores en rango y clase a su amo, mujeres blancas que eran inferiores a los hombres blancos. El esclavo experimentó su opresión como algo dentro de un sistema de jerarquías. Los esclavos podían ver claramente que su situación se debía a la explotación de su raza. Por tanto, el factor sobre el que se fundamenta la opresión, se convirtió en la fuerza unificadora de los oprimidos. Para mantener el paternalismo y la esclavitud es necesario convencer a los subordinados que su protector es la única autoridad capaz de cubrir sus necesidades. Por consiguiente, el amo tiene un interés en que el esclavo desconozca su pasado y las alternativas futuras. Pero los esclavos conservaban viva una tradición oral, un corpus de mitos, folclore e historia que les hablaba de una época anterior a su esclavitud y que definía la existencia de un periodo previo de libertad. Era una alternativa a la situación presente. Sabían que su gente no habían sido siempre esclavos y que otros como ellos eran libres. Este conocimiento del pasado, su propia tradición cultural independiente, el poder de su religión y su solidaridad de grupo les permitió resistirse a la opresión y garantizar la reciprocidad de los derechos implícitos en su estatus. Eugène Genovès, en un brillante estudio sobre la cultura de los esclavos, muestra el modo en que el paternalismo, a la vez que suavizaba los rasgos más duros del sistema, tendía a debilitar la capacidad del individuo de ver el sistema en términos políticos. Dice: no es que los esclavos no actuaran como hombres, es que no podían captar la fuerza colectiva que tenían por ser un pueblo y actuar igual que los políticos. Fin de la cita. El paternalismo es la causa de que no pudieran ser conscientes de su fuerza colectiva. Esta descripción tiene una gran importancia en el análisis de la posición que ocupan las mujeres, ya que su subordinación se ha expresado en forma de una dominación paternalista dentro de la estructura de la familia. Esta condición estructural dificultó en extremo el desarrollo de la solidaridad femenina y la cohesión de grupo. En líneas generales podemos observar que las mujeres, privadas de la ayuda de grupo y de los conocimientos de su historia pasada, sufrieron las consecuencias totales y devastadoras del modelaje cultural por medio de la ideología sexista, expresada en la religión, la legislación y los mitos.
Por otro lado, les resultaba más fácil conservar un sentido de su propia valía, ya que era obvio que compartían el mundo y el trabajo con los hombres. Sin duda fue así durante la sociedad preindustrial, cuando la complementariedad de esfuerzos económicos entre hombres y mujeres era claramente visible. Resultaba más difícil mantener este mismo sentimiento en la sociedad industrial debido a la complejidad del mundo tecnológico en que operaban los hombres y de la naturaleza económica de todas las transacciones del mercado de las cuales las mujeres, por ser amas de casa, estaban excluidas. No es casualidad que los movimientos feministas surgieran a nivel mundial solo después de la industrialización. Las bases sobre las que se desarrolla este movimiento es la cultura de la mujer, otro concepto más que hay que definir. La cultura de la mujer. La cultura de la mujer es la base en la que las mujeres apoyan su resistencia a la dominación patriarcal y reivindican su poder creador para dar forma a la sociedad. El término supone la reivindicación de una igualdad y de una conciencia de hermandad. La cultura de la mujer con frecuencia se convierte en la redefinición de los objetivos y las estrategias de los movimientos de masas en los términos que las mujeres estiman apropiados. En los Estados Unidos durante el siglo XIX, la cultura de la mujer condujo a una definición consciente de la superioridad moral de las mujeres, que sería el fundamento para pedir que se les concediera el derecho de voto. También se ha utilizado este término en un sentido antropológico para incluir las redes familiares y de amistades de las mujeres, sus lazos afectivos y sus rituales. Es importante entender que la cultura de la mujer no es nunca una subcultura. No sería muy apropiado catalogar la cultura de la mitad de la raza humana de subcultura. Las mujeres viven su existencia social dentro de la cultura en general. Siempre que se les confina a un lugar aparte a causa de las restricciones patriarcales o de la segregación y siempre con el propósito de subordinarlas, transforman esta restricción en complementariedad y la redefinen. De este modo las mujeres viven una dualidad, son miembros de la cultura general y participan de la cultura de la mujer. Cuando las condiciones históricas son las apropiadas y las mujeres disponen del espacio y de la experiencia social sobre los que fundamentar sus nuevas ideas, surge la conciencia feminista. Históricamente ello ocurre en diferentes etapas. Primero, cuando se tiene conciencia de que hay un error. Segundo, con la aparición de un sentido de hermandad. Tercero, con la definición autónoma que hacen las mujeres de sus objetivos y de las estrategias para cambiar su condición. Y cuarto, con el desarrollo de una visión alternativa en el futuro. El reconocimiento de que se ha producido un error pasa a politizarse cuando las mujeres comprenden que lo comparten con todas las demás. Para remediar este error colectivo se organizan dentro de la vida social, política y económica. Estos movimientos inevitablemente encuentran oposición, lo que las fuerza a confiar en sus propios recursos y fortaleza. Durante este proceso desarrollan un sentimiento de hermandad. Ello a su vez las lleva a unas nuevas formas de la cultura femenina que la resistencia con que topan les impone, tales como las instituciones o el estilo de vida con segregación de sexos o separatistas. A partir de estas experiencias las mujeres comienzan a definir sus demandas y a desarrollar la teoría. En un momento determinado las mujeres hacen el cambio desde el androcentrismo en el que se les ha enseñado al centrismo en las mujeres. En el ámbito del saber, los estudios de las mujeres intentan buscar un nuevo marco de interpretación dentro de la cultura histórica de las mujeres que las lleve a la emancipación. Tan solo a través del descubrimiento y el conocimiento de sus raíces, de su pasado y de su historia, las mujeres, del mismo modo que otros grupos, serán capaces de proyectar un futuro alternativo. La nueva visión de las mujeres las obliga a situarse en el centro no solo de los acontecimientos en donde siempre hemos estado, sino también de la labor de reflexionar en el mundo. Las mujeres estamos exigiendo, igual que lo hicieran los hombres en el Renacimiento, el derecho a definir, el derecho a decidir. Fin de la lectura. Gracias por acompañarnos hasta aquí.